In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. El señor está mal de la cabeza. Y 100%. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Permiso, que estoy hablando. I'm speaking. I think the bigger problem is the enemy from within. También ha dicho que somos alimaña, los enemigos de adentro. Que Si los políticos entendieran lo fácil que sería para el resto del mundo, incluso para ellos, simplemente admitir el error, tomar la responsabilidad y pedir disculpas genuinamente. Eso es lo que sí es una vergüenza, que una persona como Donald Trump esté liderando el Partido Republicano. Que era un mitin de amor. Bueno, de que Donald Trump nunca haya estado alrededor de mujeres inteligentes es falso. Lo vimos recientemente con Kamala Harris en el debate. Lo vimos debatiendo a Hillary Clinton también. Sí, pero recordemos que todo lo que salga respecto a Donald Trump es una conspiración porque el señor es un santo. Por ahí. Y podría él empezar a pagarle a E. Jean Carroll lo que le debe por haber abusado sexualmente de ella. Y nunca culpas a Hamas por eso. Nunca has culpado a Hamas por eso. Jamás es una organización terrorista y no tengo nada que esperar de ellos, pero de un gobierno legítimo como el de Israel lo espero todo. Y esta idea de que, pero están utilizando a las personas inocentes de escudo, pero tú sigues disparando, así que tú eres malo. Tú tienes que tener un problema si tú disparas sabiendo que ahí hay niños. La economía fue uno de los principales motivos que mencionaron muchas personas al explicar por qué votaron por Trump. Personas que, siendo sinceros, no saben de economía más allá de la palabra misma. Y no me refiero a los MAGA fanáticos que lo siguen ciegamente desde el primer día. Estoy hablando de ese grupo que dice no ser MAGA, que reconoce que Trump es un criminal, un abusador sexual, que entienden que mintió sobre el resultado de las elecciones del 2020 y que intentó dar un golpe de Estado para quedarse en el poder a la fuerza. Y aún así votaron por él, supuestamente por la economía. La realidad es que los verdaderos MAGA, los que están en su culto, nunca iban a votar por Biden, sin importar que también Biden lo hiciera. Aunque Biden hubiera sido el mejor presidente de la historia y les hubiera dado exactamente lo que pedían, ellos igual hubieran votado por Donald Trump. Pero esos otros que votaron por Trump creyendo que era mejor para la economía son los que hoy se están dando el golpe en la frente con la realidad. Porque se les advirtió, se les dijo una y otra vez que Trump durante su primer mandato solo benefició a los ricos. Se les explicó que Trump fue el presidente que más endeudó el país en la historia de los Estados Unidos y lo hizo en apenas 4 años. Los economistas más importantes alertaron que sus políticas nos llevarían directo a una recesión. Su plan económico era un desastre anunciado y mientras tanto el plan de Kamala prometía una prosperidad continua, construyendo sobre la recuperación económica que ya lideraba Biden. Pero no quisieron escuchar. Y hoy, con los nuevos aranceles, con la inflación impulsada por sus propias decisiones y con una economía que ahora sí está al borde del colapso gracias a Trump, esa gente que votó por la economía está teniendo que enfrentarse a las consecuencias de sus propios votos. Under my plan, incomes will skyrocket, inflation will vanish completely. Eso era lo que decía Trump cuando estaba en campaña para manipular a esos que terminaron dejando sus principios y su moral bien guardaditos en la casa el día que salieron a votar. Nosotros les advertimos 1 y 1000 veces que era imposible bajar los precios el primer día como él prometía, porque no es así como funciona la economía. Les explicamos que Biden recibió un país en recesión con la economía literalmente paralizada, con la gente encerrada en sus casas y sin vacunas, y que a pesar de ese desastre que le dejó Trump, como históricamente lo han hecho todos los republicanos en los últimos 40 años, Biden logró una recuperación económica más rápida que cualquier otro país en el mundo.
Biden no solamente recuperó los empleos que Trump perdió, sino que creó millones más. Le dejó una economía fuerte a la siguiente administración. Ya para el momento en el que Trump vuelve a tomar posesión, la inflación rampante que Biden tuvo que enfrentar al inicio de su mandato ya estaba bajo control. Y esta inflación, dicho sea de paso, fue consecuencia directa de una pandemia. Una pandemia que Trump no supo manejar porque desde que llegó al poder en el 2017, por puro capricho y obsesión con borrar todo lo que llevaba el sello de Obama, desmanteló la Oficina de Respuesta de Pandemias que Obama había creado dentro del Consejo de Seguridad Nacional. Esa oficina existía precisamente para prepararnos, no para ver si llegaba una pandemia, sino para cuándo. Y Trump, con su visión de negocio, de recortar todo lo que no me da dinero de inmediato, decidió que no valía la pena. Años después llegó el COVID y nos agarró con los pantalones abajo, sin un plan, sin coordinación y con Trump recomendando inyecciones de cloro en televisión nacional. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Pero claro, eso es lo que los republicanos estratégicamente obvian cada vez que atacan a Biden por la inflación. Nunca te van a explicar que cuando las fábricas del mundo cerraron por meses, la producción se frenó y cuando la gente finalmente se vacunó y volvió a la normalidad, gracias a Biden, la demanda explotó y la oferta no daba abasto. Eso es economía básica, algo que si los que votaron por la economía realmente hubieran entendido, jamás le hubieran echado la culpa a Biden por lo que fue una consecuencia directa de la pandemia y la ineptitud de Donald Trump. Jamás hubieran castigado a los demócratas, los mismos que lograron recuperar la economía después de la recesión causada por el desastre que dejó Trump con su mal manejo de la pandemia, para premiar al responsable directo de esa recesión. Al mismo tipo que además de causar cientos de miles de muertes innecesarias durante COVID, ha endeudado a los Estados Unidos más que cualquier otro presidente en la historia de esta nación. Y lo más absurdo es que Trump incluso gastó más dinero que Obama. Y eso que Obama heredó una recesión brutal de Bush, tuvo que responder a una crisis financiera global, gobernó durante 8 años, logró la expansión económica más grande en décadas y aún así, Trump en tan solo 4 años gastó mucho más dinero que Obama en 8. Después de pasarse 4 años enteros llorando por la mala economía de Biden, ahora los republicanos nos salen con que para alcanzar el famoso plan económico de Trump tendremos que sufrir un poco, pero que más adelante, según ellos, valdrá la pena. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. Tomorrow. The American public may ultimately have to actually pay more for that rather than less. Andrew, I'm not disputing that. There may be some short-time disruption that's going to result in some negative impacts, no question. Is American people ready to get the country back on track and do what it needs to, or do what it takes to make that happen? Absolutely. We're going to have to adjust some prices for it. Access to cheap goods is not the essence of the American dream. Ahí los tienes, un grupo de millonarios que no ha tenido que preocuparse por pagar la renta, ni llenar el carrito del supermercado, ni revisar si les alcanza para la luz, diciéndole a la clase trabajadora que no hay problema con que sufran económicamente por un tiempo, porque es muy fácil hablar de sacrificios cuando el más pobre de ese grupo tiene un patrimonio de $30 millones y su mayor preocupación financiera es cuánto le va a costar la remodelación de la piscina. Y ahora resulta que después de pasarse años enteros culpando a Biden por una supuesta mala economía, justo cuando el país por fin había salido a flote, nos dicen que van a poner el freno y a echarnos para atrás. ¿Para qué? ¿Para que Trump pueda decir que él fue quien rescató la economía que él mismo hundió? ¿O es que simplemente están actuando como cavernícolas que no entienden nada de economía? Porque ya ni siquiera es ideología, es ignorancia, es arrogancia.
La mayor amenaza para un nuevo acelerón en la inflación viene directamente de los aranceles de Trump. Desde su campaña viene amenazando con imponer aranceles a nuestros principales socios comerciales, México y Canadá, supuestamente para castigar la entrada de fentanilo al país. Aunque según los propios datos oficiales, menos del 2% de ese fentanilo cruza por la frontera con Canadá y más del 80% que entra por la frontera con México lo traen ciudadanos estadounidenses cruzando por puertos legales de entrada. Y como era de esperarse, la bolsa se desplomó esta semana apenas Trump cumplió su amenaza e impuso aranceles a México y a Canadá, después de haber aplazado el inicio de esos mismos aranceles el mes pasado. Y luego, como siempre, se echó para atrás tras conversaciones de emergencia con México y por las quejas públicas de los 3 mayores fabricantes de automóviles en Estados Unidos, que dependen directamente de piezas y materiales provenientes de ambos países. Pero el daño ya estaba hecho. Los mercados siguen en el piso con pérdidas extremas porque nadie confía en Trump ni en lo desequilibrado que es. Un día dice que no hay nada que México y Canadá puedan hacer para evitar los aranceles. On the tariffs, is there any room left for Canada and Mexico to make a deal before midnight? And should we expect those Chinese tariffs, the extra 10%, to take No effect? room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Y 2 días después los pausa otra vez. And I spoke to the president of Mexico, wonderful woman, today, and we helped them out with the problem they were having to do with the tariffs, short-term tariffs. Y esa es la gran estrategia económica de Trump. Caos, improvisación y amenazas de guerra comercial con nuestros propios aliados, con los mismos países con los que compartimos la mayor parte de nuestras cadenas de suministro y nuestro comercio. Donald Trump, quien durante años alardeó de la fortaleza de la bolsa de valores y predijo una y otra vez que ésta se desplomaría bajo la presidencia de Biden, hoy se encuentra en una posición bastante incómoda, porque durante el mandato de Biden el mercado de valores no solo se mantuvo estable, sino que rompió récord tras récord, alcanzando máximos históricos en múltiples ocasiones. Y ahora, tras imponer aranceles a México y a Canadá, los mercados reaccionaron de inmediato con una oleada de ventas que desplomó el precio de las acciones. Y aunque Trump terminó pausando la mayoría de esos aranceles, el mercado sigue en rojo. ¿La razón? Porque los inversionistas ya no saben con qué va a amanecer mañana. No hay confianza, no hay estabilidad y eso es veneno puro para los mercados. Y cuando le preguntaron a Trump si esa pausa de un mes en los aranceles tenía algo que ver con el colapso de los mercados, esto fue lo que dijo Donald Trump. Some of these exemptions that have been announced and some of these temporary delays, have you been influencing those decisions because of the market reaction? Well, there are no delays at all. No, nothing to do with the market. I'm not even looking at the market because long term, the United States will be very strong with what's happening here. El hombre que pasó todo su primer mandato midiendo el desempeño de la economía según cómo le iba a los mercados, ahora dice que no está pendiente de ellos. Porque hay que recordar que durante esos 4 años, Trump vendió cada subida de la bolsa como si fuera una estrellita en la frente. Cada récord histórico lo celebraba como si él, con sus propias manos, hubiera movido las acciones. Como si los inversionistas estuvieran sentados esperando cada uno de sus tweets para decidir si compraban o vendían. El único problema es que no solo lo decía, lo repetía cada vez que había una cámara enfrente, lo convirtió parte de su marca personal y como todo está archivado, aquí lo tienen, hablando de la bolsa de valores apenas hace unos días. The stock market's up again. Since the election, the stock market has broken one record after another. The stock market is good because a lot of people think we're going to win the election. We had a great stock market. We're hitting record stock market numbers. Another great all-time stock market record. Pero claro, ahora los mercados se desploman como reacción directa a sus propias decisiones y mágicamente ya no le importa. Ahora de repente los mercados no tienen nada que ver con él.
Ese es el verdadero partido republicano, por si todavía alguien tiene algún tipo de duda. Y lo más frustrante es que todo esto lo vimos venir, lo advertimos. Los economistas más importantes del mundo lo advirtieron también, pero no quisieron escuchar. Y ahora todos, absolutamente todos, estamos condenados a vivir en un país donde las decisiones económicas las toman políticos desequilibrados, a los que no les importa llevarlos directo a una recesión. Porque al final ellos no lo van a sentir. Ellos no se preocupan de cómo van a pagar la renta al final de mes, ni cómo van a llenar la nevera, ni si sus hijos van a irse a dormir con hambre. Y Trump, no lo olvidemos, solo trabaja para proteger a otros multimillonarios como él. Esos mismos que jamás han vivido lo que enfrenta una familia trabajadora en este país. Ellos no saben lo que significa elegir entre pagar la luz o comprar comida, y mucho menos les importa. Así que, felicitaciones a esos genios que votaron por Trump creyéndose expertos en economía. Nos hundieron a todos por su ignorancia, por su egoísmo y su arrogancia. Y ahora todos vamos a pagar las consecuencias de sus acciones. Mi nombre es Heidi Tor y sí, estoy encojonadísima porque esto es culpa de esos genios que votaron por Donald Trump. Síganme si les gustó el video, si quieren apoyar mi trabajo y quieren más verdades como las que les di el día de hoy.